les doy la bienvenida al acto de presentación y bendición del Santísimo Cristo de la Compasión y les agradezco su presencia. Señor alcalde, señora presidenta del Consejo de Administración de Parcemasa, miembros de la Corporación Municipal, consejeros, señor delegado de Medios de Comunicación Social de la Diócesis, señores capellanes, sacerdotes, diáconos, amigos que nos acompañáis en este acto. Para Parcemasa es un día de agradecimientos. En primer lugar, quiero agradecer expresamente a los medios de comunicación presentes y a todos aquellos que están haciendo el seguimiento de este acto, su inestimable atención en el importante acontecimiento que hoy nos convoca. También a los feligreses de la parroquia de San Gabriel, que tan generosamente han colaborado sufragando la lámpara del sagrario y los candeleros del altar. A los miembros del grupo de espiritualidad que dirige el Padre Urioles, que ha donado el cáliz y la patena y otros ornamentos litúrgicos. Con su acción manifiestan que esta capilla no es un lugar de paso, sino que forma parte de su biografía espiritual. A los capellanes, sacerdotes y diáconos de este cementerio San Gabriel por su dedicación constante al consuelo de quienes tanto lo necesitan ante la pérdida de un ser querido, en el despacho y en el presbiterio, y especialmente por su admirable labor ante la situación creada por la pandemia que sufrimos. En esos momentos de soledad y amargura que han padecido quienes no han podido despedirse presencialmente de sus familiares y amigos, siempre han estado ahí ofreciendo el hombro en que apoyarse. Vaya este agradecimiento a todos y cada uno de ellos, en la persona del director de la capellanía, don Miguel Ángel Sánchez Doblas, cuya entrega es digna de todo encomio. Su trabajo permanente, el conocimiento de las necesidades de una capellanía tan delicada como esta y su disposición a resolver los imprevistos que puedan ir surgiendo hacen que su actividad diocesana sea insustituible. Especial agradecimiento a don Francisco Urioles, que ha coordinado los trabajos de modernización y puesta al día de la capilla, aportando sus conocimientos litúrgicos y su personal buen gusto, donando además la Virgen del Consuelo, una imagen inspirada en las Dolorosas de la Escuela Andaluza de Imaginería del siglo XVIII y una talla del Sagrado Corazón que completan la iconografía de la Iglesia, haciéndola más cercana a la sensibilidad de nuestra tierra. Su implicación desde el primer momento en el proyecto de reforma, su colaboración constante, sus aportaciones fundamentales lo hacen actor principal de la obra que hoy presentamos. Nuestro agradecimiento al señor alcalde por marcar el camino, por su constante preocupación para que las instituciones e instalaciones municipales que prestan un servicio público esencial estén a la altura de esta magnífica ciudad de Málaga y de los malagueños. A la presidenta del Consejo de Administración, doña Gema del Corral, por su estímulo constante, por su entrega a la mejora de Parcemasa, por acompañarnos y liderar nuestro continuo afán de modernización y perfeccionamiento. A los miembros del Consejo de Administración, por compartir nuestros proyectos e iluminarlos con sus aportaciones, y a la Corporación Municipal por dar a Parcemasa el valor del servicio público que presta. Y a Juan Vega, cómo no, porque entrega hoy a Málaga una obra plena de madurez artística, a pesar de su juventud, una obra que lo consagra como uno de los grandes imagineros españoles del momento, por su disposición desde que recibió el encargo, por poner todas sus capacidades al servicio del proyecto, por su sencillez, por su humildad, por su grandeza personal, por entender tan acertadamente el destino de la imagen, por lo fácil que ha hecho todo el proceso.
Nuestro joven maestro, Juan Vega Ortega, nació en Málaga, en un barrio tan malagueño como el de Lagunillas. Estudió muy aplicadamente, como se puede observar, en la Escuela de Bellas Artes de San Telmo, escultura y artes aplicadas a la escultura, y todo lo referido a la disciplina clásica de las bellas artes. Desde muy temprana edad compaginó sus estudios con el aprendizaje en el taller del prestigioso maestro Ruiz Liébana, artista muy precoz que con apenas 20 años ya empezó a hacer sus primeros trabajos para las cofradías. Siente admiración por maestros tales como Bernini o Miguel Ángel. Se trata de un artista muy perfeccionista y autoexigente. Siempre busca la excelencia en su trabajo. Juan, señoras y señores, es un hombre de bien, un hombre austero que huye de los focos y el brillo innecesario y además muy familiar. En la intimidad, perdonen mi indiscreción, él mismo confiesa que su mujer, Ana, es indispensable en el desarrollo de su profesión y desde que nació su hijo Lucas, intenta robarle el mínimo tiempo posible a su familia. Recientemente, todo hay que decirlo, Juan Vega ha cumplido uno de sus sueños, que es ver una de sus obras expuestas en las calles de Málaga, como es la de Teodoro Reding, en el Paseo Marítimo Ciudad de Melilla. Una obra sensacional que todos podemos disfrutar. También ha realizado el busto de la baronesa Carmen Thyssen o el del desaparecido Juan Rosa Mateo, más conocido como el Pulga, del dúo Sacapuntas. Juan ha ido haciendo su camino artístico dejando hitos en la ciudad, tanto en la imaginería religiosa como en la escultura civil. Suyos son la estatua de Rizal, situada en la entrada del puerto, junto a la antigua estación marítima, o la obra que reproduce la carta de despedida del general Torrijos, en el cementerio de San Miguel. El Cristo resucitado del asilo de los Ángeles, las cartelas para el trono de la Virgen de la Paloma y, desde hoy, el Cristo de la Compasión. Su sueño, el sueño de Juan Vega, es dedicarse a esta su vocación, el arte y la escultura, su profesión toda la vida, y a la que aporta un personalísimo e insustituible estilo, lleno de mérito, brillo y arte. Enhorabuena y que sean muchísimos años más, admirado Juan. Para contarnos su experiencia creadora, tiene la palabra don Juan Vega. Excelentísimas autoridades y amigos, buenas tardes a todos. Es un placer enorme poder dirigirme a ustedes en este día tan especial. Sé de buena tinta el gran trabajo que se lleva realizando desde hace meses con idea de remozar esta capilla del cementerio y los grandes esfuerzos que se han realizado por parte del equipo de trabajo de Parcemasa con su gerente a la cabeza, don Federico Subirón, y Gema del Corral, como concejala. También ha sido clave el apoyo incondicional y asesoramiento espiritual del padre don Francisco Aurioles. A ellos mi agradecimiento eterno por su magnífico trato y cercanía. Gracias por haber confiado en mí para realizar la imagen del Santísimo Cristo de la Compasión que ya preside este altar. Recuerdo especialmente una calurosa tarde de verano del pasado año cuando recibí una llamada de don Francisco para visitar mi taller de Lagunillas y poder charlar sobre el proyecto. Aunque esta amistad ya viene de antes, cuando en el año 2017 me ofrecieron la posibilidad de exponer mi obra en un espacio único como es el Cementerio Histórico Artístico de San Miguel. Aquella misma tarde se produjo la visita y, como comprenderán, la conversación se alargó
divagando sobre cómo debía ser el rostro de la futura imagen, visualizando por encima algunos de los bocetos que suelo conservar en mi taller. En pocos minutos llegamos a la conclusión de que aquel rostro que ya alcanzábamos a imaginar en nuestra cabeza debía ser, sin duda, el rostro de la esperanza después de la muerte, el rostro del consuelo de los que sufren, el rostro de la compasión. El camino hacia la culminación de la obra ha sido para mí todo un regalo como escultor. La realidad es que desde hace algún tiempo venía sintiendo la necesidad creativa de poder realizar la imagen del crucificado a tamaño natural. Y cosas del destino, aquella tarde el encargo había llegado. Con el máximo respeto a los maestros, me he empapado de las fuentes clásicas de la imaginería, pero he intentado aportar mi visión contemporánea de entender el oficio. Ha sido todo un reto a nivel artístico en el que he intentado cuidar todos los detalles: anatomía, proporciones, policromía y demás aspectos, representando a Cristo de manera amable y cercana hacia el fiel, Cristo crucificado en su triunfo sobre la muerte. Puedo contarles de manera sincera que tanto en la parte espiritual y emocional he sentido mucho, dándole vida a la imagen del Cristo. Y en mi recuerdo quedarán los intensos días de trabajo rezándole cuando aún era un esbozo de madera y rogándole un poquito de inspiración divina. Por todo ello, no me queda más que darles las gracias y transmitirles el gozo como artista de que el Santísimo Cristo de la Compasión pueda durante muchos años reconfortar al que sufre, asistirnos en los duros momentos y recibirnos lo más tarde posible a su lado en el paraíso. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre Prados. Queridos amigos, no sabía que tenía que intervenir, pero lo hago con mucho gusto. Quiero, lógicamente, saludar a la presidenta del Consejo, concejala Gemma del Corral, al director de la empresa, Federico Subirón, a los compañeros de corporación aquí presentes, miembros del Consejo de Administración, personal de Parsemasa, que tan implicado está en el buen servicio que aquí se presta, como natural, a delegado, medios de comunicación de la diócesis que representa aquí al señor obispo, a don Francisco Orioles y todos los que en esa línea de trabajo, de asistencia espiritual y de apoyo como capellanes en el cementerio, desarrollan una labor extraordinariamente interesante, muy necesaria. Que esta capilla, queridos amigos, que acoge justamente esos momentos difíciles de despedida de los familiares, respecto a aquellos que van falleciendo a lo largo de los días, inevitablemente, porque es ley de vida, sea de esta forma, en base a esta, digamos, remodelación, cuidado, pintado, la colaboración que se ha prestado por una serie de feligreses de otros ámbitos de la ciudad, que ha sido por el relator inicial del tema bien explicado, y sobre todo con la presencia de este Cristo de la Compasión, que Juan Vega ha explicado perfectamente cómo ha planteado su proyecto de escultura y cómo lo ha realizado. Que todo eso se haya conseguido, creo que es muy positivo, queridos amigos. Todos pasamos por aquí, si me permitís, despidiendo o siendo despedido, y que esos momentos sean momentos que se desarrollen en un espacio de serenidad, en un espacio de estética, de belleza, de recogimiento, de mensaje espiritual, con el respeto a las creencias de todos, pero en ese momento en que, en definitiva, se trata de mostrar también solidaridad, afecto a aquellos que están doloridos, que están apenados porque han perdido un familiar, que todo eso se desarrolla en un marco mejorado, la palabra quizás que podríamos decir, me parece que es un acierto. Que además la parte externa, la llegada hacia la capilla, también con las nuevas plantaciones de los naranjos. Cuento la anécdota que hace un par de días, más de una vez a lo largo de las distintas semanas del año, hay que venir aquí porque ha fallecido alguien
del cual conocemos un familiar, etc. Y ha coincidido que era una despedida ya en horas nocturnas prácticamente. La imagen de esta fachada iluminada, que estaba con las vidrieras más limpias quizás, no lo sé, lucía espléndida, es lo que quiero resaltar, ¿no? Me causó una impresión muy favorable. Igual que me causa una impresión muy favorable la escultura, querido amigo Juan Vega, había visto alguna foto en la prensa, pero verlo en la realidad es aún más impresionante. De modo que enhorabuena, felicidades a todos los que lo hacéis posible, felicidades al personal, como decía antes, de Parsemasa por su trabajo. Muchas gracias a todos los asistentes. En definitiva, vamos a vivir todos de aquí a unos días momentos en que los cementerios de Málaga cobran especial actualidad. Cuando llegue el momento, nos queda todavía unas cuantas semanas, pero llegará las primeras fechas de noviembre y yo animo a que todos hagamos, por cierto, esos recorridos y esos desplazamientos en los términos inteligentes de que no coincidir todos al mismo tiempo, a lo largo de los días, etc. Mensaje en ese sentido habrá que dar para tratar, queridos amigos, de que la vida siga cada vez con más capacidad de impulso y de recuperación, pero respetándonos, protegiéndonos para proteger a los demás, que esa es la cuestión. Evitar contagiarse para no contagiar a los demás. Yo diría que esa es la frase que mejor resume la conducta, la estrategia que debemos llevar todo con responsabilidad. Hemos de cortar el camino al virus, tenemos todos mascarillas evidentemente, y eso tenemos que hacerlo siempre y estar en una postura proactiva. Pero no nos olvidemos que aquí hemos venido hoy a ver la escultura de Juan Vega, magnífica. Enhorabuena por este Cristo de la compasión. Que esa compasión que va a sentir la gente cuando venga aquí, efectivamente, sea una realidad y la practiquemos todos en nuestra vida. Solidaridad, entendimiento y compasión. Muchas gracias.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Ciertamente en esta mañana tenemos motivos para alegrarnos, pues vamos a bendecir esta imagen de Jesucristo, destinada en esta Iglesia a la pública veneración. Esta sagrada imagen del Cristo de la Compasión es imagen visible de Dios invisible. El Hijo eterno de Dios, que bajó al seno de Santa María la Virgen, es el signo de la compasión de Dios Padre. Cristo, en efecto, dijo: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Al venerar a partir de esta jornada la imagen del Cristo de la Compasión, levantemos siempre los ojos hacia el Salvador, que con el Padre y el Espíritu Santo reina por toda la eternidad. Nos sentamos ahora para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, damos gracias a Dios Padre que nos ha hecho capaces de compartir la herencia del pueblo santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Así es el primero en todo, porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él quiso reconciliar consigo todos los seres, los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ellas están los tribunales de justicia en el palacio de David. Vamos alegres a la casa. Aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo si Él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de Él también los soldados ofreciéndole vinagre y diciendo: si eres tú el Rey de los judíos,
sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea que decía: este es el Rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpó: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Pues lo nuestro es justo, porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Sentaros un momento. Cuando visitamos, haciendo turismo, esos pueblos pequeños de la vieja Castilla, leemos en el friso de muchas iglesias góticas, renacentistas, un texto latino que en el dintel reza lo siguiente: Domus Dei et porta Caeli. Esta es la casa de Dios y la puerta del cielo. Pues esa frase latina podría estar perfectamente inscrita en el dintel de estas tres puertas, por la sencilla razón de que ciertamente esta es la casa de Dios, porque aquí día tras día esta iglesia no entiende de días festivos. Los capellanes lo saben perfectamente. Desde el día 1 de enero hasta el 31 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, incluso a veces hasta más allá de las 6 de la tarde, celebración tras celebración, lo que va haciendo es intentar abrir la puerta del cielo para tantas y tantas almas de fallecidos. Esta es la casa de Dios y por tanto es la puerta del cielo. En este lugar, desde el 2 de enero de 1987, como nos indica la lápida de la puerta, pues en este lugar practicamos la última de las obras de misericordia, rezar por los difuntos. En este lugar, los 365 días del año, ponemos por obra un artículo del credo, la comunión de los santos. Nosotros, como iglesia militante que peregrina en este mundo, bajo un signo, una bandera, la cruz de Cristo, elevamos a la iglesia triunfante, a la iglesia del cielo, a la iglesia de tantísimas almas que gozan de la plenitud, que es el mismo Cristo resucitado. Elevamos súplicas, preces, oraciones por esa otra iglesia de la que un día también nosotros seremos miembros, la iglesia de las almas de los difuntos. Y lo hacemos por la puerta, que es ella. De ahí su nombre, Consuelo. Consuelo de los que sufrimos la pérdida de los que amamos, porque no hay mayor dolor que el de María al pie de la cruz, pero no es un dolor sinónimo de desesperación, ni siquiera de impotencia, es un dolor expresión de amor. Preparando la homilía del día 15 de agosto, leía a un padre, San Juan Damasceno, que hacía una bellísima explicación del tránsito de María al cielo. Decía que ella no podía morir de enfermedad, porque la enfermedad es consecuencia de la muerte y la muerte es hija del maligno, y el maligno, como nos dice Juan, es un homicida. Por tanto, ella muere de amor no solamente a su Hijo, al que nos entrega en la cruz, sino a nosotros, que precisamente por estar al pie de la cruz de su Hijo se convierte en nuestra madre, en la madre de los que ya gozan
de la plenitud del cielo, en la madre de los que han muerto y por eso rezamos por ellos, y en la madre de nosotros. Esta es la casa de Dios. Una casa de Dios que, como muy bien se nos ha explicado en esta mañana, se ha reformado con todo ahínco, con toda ilusión. En un informe escrito a principios de este año que le envié al señor obispo, le decía que, sin hacer de menos a la Iglesia Madre de la diócesis, que es nuestra queridísima catedral, o a nuestras parroquias, donde cada día, y si no cada domingo, celebramos la fe, esta iglesia del cementerio de San Gabriel, tan conocido en toda nuestra ciudad como Parce Massa, es no ya un escaparate, sino la que recibe a toda la ciudad, desde las zonas más residenciales hasta los barrios más humildes, porque la muerte nos une a todos. Y por tanto es la casa de Dios, donde cada cual, en una sociedad tan plural como la que vivimos en general y particularmente en Málaga, pues expresa de un modo u otro, pero expresa su sentido de lo sobrenatural, su visión de lo eterno. Los capellanes, mis compañeros presbíteros y diáconos, podríamos escribir un libro de testimonios, de anécdotas, unas más alegres y otras no tanto, de lo que día a día aquí vivimos. Y somos conscientes de que de diferentes y múltiples maneras las personas necesitan acercarse a la casa de Dios porque es la puerta del cielo. Hemos de valorarlo, este lugar, y lo hacemos. La prueba está en su transformación. Este mes de julio venía una tarde aquí acompañándome un sacerdote muy amigo. Precisamente fue la primera hornada de sacerdotes navarros que ordenó el cardenal don Fernando Sebastián cuando dejó Málaga para tomar posesión de Pamplona. Y como a don Fernando, este sacerdote navarro de pura cepa, pues le enamora Málaga y siempre que puede se escapa a Málaga. Amante de la ciudad, de sus costumbres, de su clima, de su Semana Santa. Y habíamos almorzado y yo tenía que venir aquí porque con los carpinteros que han hecho esta grandísima labor aquí en el templo y en la sacristía, pues había quedado pues para ir perfilando detalles. Y al entrar con este cura navarro, se quedó mirándola y me dice: ¿esto es la capilla? Digo, sí. Dice, ¿tú le dices capilla? Digo, sí. Dice, ¿esto es una iglesia? Y me decía, no una iglesia, ya quisiéramos en el ensanche de Pamplona tener parroquias como este templo. Hemos de valorarla porque es, insisto, la casa de Dios y la puerta del cielo para tantas y tantas personas que, mirando la compasión de Dios, una palabra que siendo seminarista entendí explicada por un obispo que lo había sido de nuestra diócesis. Entonces era el cardenal arzobispo de Madrid, don Ángel Suquía, y en una homilía en una celebración que tuvo en el Seminario San Ildefonso de Toledo, nos explicó que compasión es estar padeciendo junto al que sufre. Cristo sufre su propia muerte y se compadece, está padeciendo el dolor de quien ha experimentado la propia muerte y está junto a los que sufren la muerte de ese ser querido. Por eso es la casa de Dios y la puerta del cielo. Juan ha dicho que una calurosa tarde de verano, pues le telefoné desde aquí y después me acerqué a su taller, y es cierto. Y esta obra se ha llevado a efecto con el esfuerzo pues de tantas personas, empezando por la señora concejala, por el señor gerente, por los carpinteros, por los electricistas, por las limpiadoras, por los albañiles, por los pintores, por los que han abrillantado este suelo, por las personas, en concreto una de mantenimiento, que a cada petición que le hago, allá que está,
se ha hecho gracias al esfuerzo de todos, pero no lo olvidemos, esto se ha hecho con oración, porque sin oración es imposible. Y aquella tarde calurosa era 18 de julio y era el primer año que se celebraba la fiesta del beato Tiburcio Arnaiz. Yo vivo muy cerca de donde está el monumento al padre Arnaiz, en la puerta del Corte Inglés, y cuando paso para acá, al venir de la parroquia de San Gabriel, o ya regreso a casa, mi lugar de oración es esa estatua. Como tantos malagueños, yo estoy convencido que muchos de vuestros antepasados, como le pasó a mi abuelo y a mi abuela, pues se confesaban con él en su juventud o se dirigían incluso con él. Siempre cuento la anécdota que le llevó a hacer el testimonio escrito ante el tribunal de mi padre, que tuvo que ir a hacer una declaración jurada de tantos retiros a los que mi abuela iba en la plaza de San Francisco, cuando allí estaban las reparadoras, retiros que daba el padre Arnaiz. Pues esta capilla ha sido llevada a efecto en su reforma por tantas personas, pero por la intercesión del apóstol de Málaga. Ese apóstol que con sus alpargatas negras y con su sotana que parecía ya verdosa de lo usada que la tenía, se pateaba toda nuestra ciudad. Ese apóstol que trataba a las clases más altas de la ciudad para que tuvieran sensibilidad social con aquellas clases pobrísimas de Málaga en donde él se metía, el bulto, donde no entraba nadie, entraba el Padre, el Perchel, la Trinidad. Y si ha sido el apóstol de Málaga, lo ha sido porque él, en sus años en esta ciudad, llevó muchísimas almas al cielo. Y por eso, como el Señor no actúa por casualidad, ha querido que toda esta obra empezara en la fiesta de su apóstol, el apóstol del corazón de Cristo, porque el corazón de Jesús es la fuente de la compasión. Hemos de estar, como he dicho, muy alegres, porque aunque aquí no hay bautizos ni bodas, sí hay una obra de misericordia que es simbólicamente representada en estas 3 puertas. Esta es la puerta del cielo que a tantos de nuestros seres queridos los lleva con él a través de ella, y que un día, pues como muy bien ha apuntado el señor alcalde, también por ley de vida, pues esta puerta del cielo nos llevará a la plenitud de la vida, que es Cristo. Nos ponemos de pie e invocamos a Dios Padre, que nos ha dado por Salvador y Redentor a Cristo, su Verbo, por quien todo fue creado y en quien todo se mantiene. Y digámosle: haz, Señor, que seamos imagen de Cristo tu Hijo. Haz, Señor, que seamos imagen de Cristo tu Hijo. Padre eterno, cuyo Hijo es sabiduría infinita y verdad suprema, haz que, conociéndolo cada vez más profundamente, deseemos también nosotros unirnos a Cristo más intensamente. Haz, Señor, que seamos imagen de Cristo tu Hijo. Padre eterno, que inundaste de alegría la tierra al enviar a tu Hijo, alegra en este momento nuestro corazón al contemplar esta imagen de Cristo. Haz, Señor, que seamos imagen de Cristo tu Hijo. Padre eterno, que ungiste a Cristo como sacerdote, profeta y rey, haz que Él nos encuentre como entrega agradable a tus ojos, como servidores fieles, como discípulos atentos. Haz, Señor, que seamos imagen de Cristo tu Hijo. Padre eterno, que quisiste que Cristo fuera para nosotros un maestro manso y humilde de corazón, haz que con docilidad aprendamos de Él la mansedumbre y la bondad. Haz, Señor, que seamos imagen de Cristo tu Hijo. Padre eterno, que por la sangre de Cristo derramada en la cruz has reconciliado contigo a la humanidad,
haz que trabajemos en favor de la paz, de la concordia y de la unidad. Haz, Señor, que seamos imagen de Cristo, tu Hijo. Padre eterno, que en el sublime designio de tu providencia quisiste que nuestro Salvador fuera colgado de un madero para que destruyera el poder de la muerte y del infierno, haz que nos unamos a su muerte para tener parte en su resurrección. Haz, Señor, que seamos imagen de Cristo, tu Hijo. Elevemos ahora, queridos hermanos, a Dios, Padre Todopoderoso, nuestra plegaria, pidiendo derrame su copiosa bendición sobre esta imagen de Jesucristo. Te bendecimos, Padre, amigo entrañable del género humano, porque has enviado al mundo a Cristo tu palabra, para que encarnándose en el seno purísimo de Santa María la Virgen, fuera nuestro Salvador y nuestro hermano primogénito, en todo igual a nosotros menos en el pecado. En Cristo Jesús nos has dado el supremo modelo de la santidad. La Iglesia lo contempla en su infancia y cuando lo mira como débil niño en la cuna, lo adora como Dios Todopoderoso. Cuando lo contempla en su rostro, ve en él la expresión de tu compasión y de tu bondad. Y cuando recibe de su boca las palabras de vida, se llena de tu sabiduría. Al sondear lo profundo del amor de su divino corazón, la misma Iglesia se abrasa en aquel fuego del Espíritu Santo que Jesucristo derramó para hacernos renacer a una vida nueva. Cuando lo mira enrojecido en las horas de la pasión por su sangre divina, venera esta sangre preciosa con la que ella misma, la Iglesia, ha quedado purificada. Y al exultar por la resurrección de tu Hijo, participa y experimenta de antemano la gloria de su esposo. A ti, pues, Padre eterno, te pedimos humildemente que bendigas y santifiques esta imagen de Cristo bajo la advocación de la compasión. Que nosotros, tus hijos, al venerar al Santísimo Cristo de la compasión, tengamos los sentimientos propios de Cristo Jesús. Y ya que son cada uno de nosotros reflejo de tu gloria, haz que seamos también un día imagen del hombre perfecto que es Cristo. Que el Santísimo Cristo de la compasión sea para nosotros, Padre eterno, el camino por el que vayamos a ti, la verdad que ilumine nuestras mentes, la vida de que nos alimentemos. Que esta imagen del Santísimo Cristo de la compasión sea para nosotros, Padre, la luz que disipe las tinieblas de nuestro camino diario, la piedra en la que descansen cada uno de nosotros al fatigarnos en las tareas de la vida, y que el Santísimo Cristo de la compasión sea la puerta del cielo, por la que un día seamos admitidos en la nueva Jerusalén. El que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Oremos, infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu divino Hijo, por los méritos de su pasión y cruz, y la intercesión de Santa María la Virgen, alcancemos la bienaventuranza de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Podéis ir en paz.